Uno de los anuncios más aplaudido, pero no exento de polémica, que hizo el presidente de la República en su última cuenta pública del 21 de mayo, Sebastián Piñera, fue la construcción del puente que unirá Chiloé con el continente. Un anhelo que tiene 46 años de historia. Hoy en DFTV estamos con uno de los detractores de este proyecto y quien además fue ministro de Obras Públicas de la presidenta Bachelet cuando hubo que votar este proyecto. Estoy hablando de Eduardo Vitrán. Eduardo, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Primero que todo, a usted le tocó votar este proyecto, es decir, echar marcha atrás de que se iba a construir y tuvo una serie de críticas, etcétera. ¿Cuáles son sus fundamentos actuales para oponerse a la construcción de este puente? Los mismos de cuando se tomó la decisión de postergar el proyecto. Básicamente, un proyecto de esta magnitud es una inversión muy significativa, requiere que los beneficios sociales que genere sean suficientes para justificar un uso de recursos tan importante. En el año 2006, la licitación que se hizo tenía un límite del monto de inversión máxima, que eran 500 millones de dólares. Ese límite se había establecido en el gobierno del presidente Lagos porque se había evaluado que el proyecto no se justificaba si es que salía más caro. Desafortunadamente la licitación entregó un resultado con una inversión un 50% más alto que el límite que se había impuesto. Por lo tanto, el proyecto no se podía adjudicar, la Contraloría no hubiera tomado razón, pero el límite estaba bien puesto. Efectivamente, no había flujo entonces que justificara una inversión que, sumado los intereses, llevaba casi a 1.000 millones de dólares. Hoy día, después de 6 años, lo que tenemos es que el nivel de demanda por cruzar el canal de Chacao no ha subido, ha estado estancado. Eso tiene que ver con la crisis del salmón, con el hecho de que se ha ido moviendo la salmonicultura hacia Aysén, hacia el sur más que nada, hacia Aysén, porque no puede, la enfermedad de Lisa, la conclusión es que no puede haber tanta concentración. Y tenemos entonces la misma demanda por cruzar el puente, y la inversión de la propuesta del gobierno son 750 millones de dólares, similar al costo de la licitación anterior. Esto es sin considerar los intereses. Y por lo tanto no hay cambios, no hay ningún dato nuevo, positivo, que diga, mira, hoy día sí vale la pena esta inversión. Ahora, la propuesta del gobierno es hacerlo como inversión pública, con un pago con peajes mucho más bajo que el que estaba planteado en la concesión, y por lo tanto esto va a salir directamente de las arcas fiscales, va a haber un déficit mucho mayor, y lo que va a ocurrir es que el monto de inversión que implica el puente va a comprometer el gasto de vialidad en el resto del país por muchos años. Yo pienso que al menos 4 o 5 años va a haber una reducción de los proyectos nuevos en vialidad en todo el resto del país. Quiero señalar que probablemente este proyecto en definitiva va a costar del orden de 1.000 millones de dólares, o incluso aunque cueste 750 millones de dólares, esto va a requerir un gasto anual en esa infraestructura del Ministerio de Obras Públicas entre 200 y 250 millones de dólares. Del orden de 300 millones de dólares es toda la inversión que se hace en todo el país en vialidad, en proyectos nuevos. Todo el resto de la inversión que lleva los presupuestos anual de vialidad es conservación y mantenimiento. Entonces, en un proyecto, en una obra, el país va a estar gastando lo que invierte en proyectos de vialidad en todo el país. Entonces, uno hace esas inversiones cuando está convencido de que eso es muy rentable, es vital desde el punto de vista estratégico. Yo creo, por ejemplo, que el país tiene el derecho a hacer inversiones estratégicas. La conectividad marítima, la conectividad terrestre con Aysén, creo que es un tema estratégico. El país está desconectado ahí. Y por eso se anunció, cuando yo era ministro, la construcción de ese proyecto. Se ha avanzado muy poco.
Esa es una decisión de carácter estratégico, incluso desde el punto de vista de la seguridad nacional. Lo de Chiloé tiene que ser respecto al desarrollo. Y el desarrollo de Chiloé pasa primero por invertir en satisfacer una serie de necesidades de la gente de Chiloé. Agua potable, electricidad, caminos rurales, conectividad marítima con las islas, conectividad marítima con Aysén. ¿A qué atribuye usted entonces este anuncio, si es que existen tantos fundamentos técnicos para que no sea viable versus hacer estas mejorías? Primero, es difícil ponerse en la mente de aquellos que tomaron la decisión. Lo que yo le puedo señalar y calificar es que cuando los gobiernos empiezan a tomar decisiones de inversión muy cuantiosas, que no tienen la rentabilidad social, porque el momento óptimo social de hacer la inversión es por lo menos 15 años más tarde, claramente estamos en presencia de una situación de populismo, en el sentido de que se está buscando obtener ventaja, popularidad, sin tener una mirada de largo plazo de lo que le conviene más al país como un todo, e incluso sin tener en cuenta de verdad lo que le conviene a la región, porque lo que va a ocurrir es que mientras se hace esa inversión de 250 millones de dólares al año, no va a haber ninguna otra inversión que se va a hacer en toda esa región. Y por lo tanto el famoso plan Chiloé, que tiene obras muy importantes, el bypass de Castro, la doble vía, etcétera, van a quedar postergadas, porque milagros no existen. Hay un presupuesto de inversión para la vialidad que ha venido creciendo al ritmo de crecimiento de la economía, y lo que usted invierta en este proyecto va a tener que sacarlo de otro lado. ¿Sería más eficiente que se concesionara finalmente con este costo adicional que es el ingreso mínimo garantizado de las concesiones? ¿Era el modelo que iba a aplicar el gobierno en el que usted estuvo a cargo de la licitación? Yo diría que el proyecto, independientemente de cómo se financie, hoy día no es el momento socialmente adecuado para hacerlo. ¿Cuándo es el momento? Yo he hecho los cálculos. Si el PIB per cápita aumenta un 3% al año, que es algo razonable que uno podría esperar, y el crecimiento del tráfico, si es que se impulsa el desarrollo de Chiloé, es de alrededor del 3% al año, aproximadamente cerca del año 2029 o 30 sería el momento de iniciar el proyecto. Eso es lo que dice la evaluación de proyecto. Y por eso que la decisión es populista, porque no tiene un sustento técnico, tiene un sustento de trascender quizás, pero una mega obra en el fondo. Es una mega obra que permite trascender, pero es un gusto un poquito caro para el país. Una pregunta, tiene que ver con el puente Taizhou en China, que ha sido esgrimido por el gobierno a la hora de... Sí, es más chico ese puente. Hablan que costaría entre 450 y 400 millones de dólares. Acá se estaría construyendo un puente de 3 vías y ya no de 4, como en algún momento se pensó, y en el fondo el desafío para las empresas que vayan a las licitaciones es tratar de bajar de estos 750 millones, idealmente. ¿Usted lo ve posible? Yo creo que, en primer lugar, el ahorrar una pista va a tener un impacto, o el sacar una pista, un impacto en el ahorro de costos muy bajo. Yo creo que es menos de un 10% del monto de la obra, con seguridad menos de un 10%, porque hay obras que son una infraestructura fija, que son los pilotes, que hay que hacerlo de todas maneras. Marginal, entonces. Entonces, el beneficio de sacarle una pista es marginal. Y resulta que la carretera panamericana va a tener doble vía en los dos lados. Podría producir un cuello de botella. Entonces se va a producir un cuello de botella, y esto hay que hacerlo pensando en los próximos 100 años, no pensando en la próxima elección. Entonces, yo soy partidario de hacer este proyecto de 4 pistas cuando estén las condiciones económicas que lo justifiquen. Y eso probablemente va a ser en unos 15 años más. La solución que se le dio a los chilotes cuando usted tuvo que desistir de este proyecto fue mejoría en los transbordadores, mejorías portuarias. ¿Y qué pasó con eso al final? Porque ellos están exigiendo este puente, muchos de ellos están exigiendo este puente y siguen las mismas quejas de que los servicios no son buenos, de que hay que esperar el tiempo.
Entonces tampoco se les dio una solución efectiva. A ver, yo diría que se hizo un plan de inversiones, me tocó a mí proponérselo a la presidenta, ella lo aprobó, a la presidenta Bachelet. Es un plan de inversiones muy ambicioso, que en las negociaciones sucesivas fue aumentando de inversión de 300 millones de dólares a casi 500 millones de dólares. Por lo tanto, en la práctica, como el proyecto se demoraba 7 años en realizarse, en ese periodo de tiempo el fisco se comprometía a gastar más dinero que el que hubiera gastado en el puente. Por lo tanto, no se trataba de una visión economicista de ahorrar recursos, se trataba de ver dónde los recursos rendían más. Y lo que yo quiero decir es que efectivamente el plan se ha trazado, desafortunadamente, pero hay obras muy importantes que se han concretado. Hay un hospital de complejidad intermedia en Castro, importante. Se han hecho una enorme cantidad de rampas que dan conectividad con las islas. El barco cirujano Videla, que permite atender las islas, era una demanda muy sentida de la gente de la región, y ese proyecto, eso está funcionando desde hace mucho tiempo. Se hizo un aeropuerto comercial que está listo. Me dicen que hay algunos detalles técnicos que hay que resolver, pero la mayor parte de la inversión, la totalidad de la inversión está terminada. Y por lo tanto, por primera vez entre Castro y Dalcahue va a haber un aeropuerto, un vuelo, claro, que puede recibir aviones comerciales. Y eso podría tener un impacto en términos de un turismo sofisticado, interesante. Se hizo un programa de agua potable rural importante, pero efectivamente usted tiene razón, quedan obras pendientes que deben costar unos 200 y tantos millones de dólares, que son importantes, como el bypass a la ciudad de Castro, porque hoy día los camiones pasan por el centro de Castro. Entre paréntesis, se hizo el puerto de Castro, que es una obra también muy valiosa, pero quedan obras importantes. Había que pavimentar todos los caminos que rodeaban la isla por la zona interior para tener una ruta turística, doble vía entre Ancud y Castro, incluso Chonchi, y esos proyectos están pendientes. Y van a seguir pendientes. Y el problema es que se genera con esto un juego, ¿no es cierto?, en que entramos en el tema del puente, y como se sabe que eso va a implicar invertir muchísimo en Chiloé, eso va a hacer que se posterguen todas las otras inversiones que son urgentes, porque magia no hay, los recursos son limitados. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le conviene más a los chilotes? ¿Esperar un poco más por el puente y terminar el plan Chiloé? Yo creo que esa es la mejor opción. ¿Debería ser sometido a plebiscito, cree usted? No, yo creo que estas decisiones las tiene que tomar un gobierno que tiene que velar por el interés general. Última pregunta y una breve respuesta porque se nos acaba el tiempo. ¿Esto queda sujeto al resultado de la licitación? Sí. ¿Usted cree que lo van a construir finalmente o cree que el próximo gobierno podría pasar lo mismo que les pasó a ustedes, que van a tener que desistir de este proyecto? Lo que el gobierno va a hacer es una licitación de una obra pública sin tener estudio de ingeniería, porque el gobierno está planteando un proyecto que es diferente, es un proyecto más chico, porque le saca una pista, pero eso requiere rehacer la ingeniería. Entonces va a ser algo bastante osado, que es un proyecto llave en mano. En general el Ministerio de Obras Públicas trabaja a suma alzada con proyectos de ingeniería para hacer obras públicas, eso para reducir los riesgos. Entonces a mí me parece ya inadecuado que se llame a licitación para un proyecto para el cual solo hay un concepto, un diseño conceptual, no hay ingeniería. Eso es de altísimo riesgo, en primer lugar. En segundo lugar, los precios de los commodities, los precios de los insumos han subido significativamente en los últimos años. Mencionaban incluso el ministro que había bajado el precio del acero. El precio del acero cayó del pic del 2008 a estos momentos, pero no respecto al 2006 cuando se hizo la licitación anterior. Ha subido. Entonces, lo que uno esperaría es que probablemente esto va a costar, incluso con 3 pistas, porque el ahorro es muy marginal, una suma más bien cercana a $1.000 millones de dólares sin considerar los intereses. El gobierno también tiene que financiarlo y por lo tanto hay un costo de capital. Entonces esto va a costar más de $1.000 millones de dólares.
aunque creo que el gobierno actual está dejando probablemente al próximo casi en un callejón sin salida. Es muy difícil volver a decir que no y postergar el puente, y por eso que la movida desde un punto de vista más mezquino es muy inteligente, porque permite pasar a la historia como el que tomó la decisión del puente, pero los costos los va a pagar el próximo gobierno y el país en los próximos años, no ahora. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa finalmente. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.